Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es gofres de arroz. Hoy una receta que perfectamente puede ser receta de aprovechamiento. ¿Queréis verla? Pues nos ponemos manos a la obra. Y como os comentaba anteriormente, perfectamente puede ser una receta de aprovechamiento como va a ser en mi caso. Yo tengo aquí arroz cocido que me ha sobrado, lo he pesado para que os hagáis una idea y en total pesa 335 gramos. El arroz que estoy utilizando es un arroz redondo. Ahora, ¿qué queremos preparar estas recetas? Pues nada, tan fácil como coger un poquito de arroz, cocer con solamente agua y sal. Una vez está cocido, escurrir muy bien el agua, dejarle enfriar por completo y podemos dar el siguiente paso, que el siguiente paso es pintar ligeramente de mantequilla nuestra gofrera. Así, y si queréis saber dónde he comprado esta gofrera, abajo os dejo el enlace por si queréis echarle un vistazo. En la cajita de descripción y en el primer comentario os dejo el enlace. Cerramos, dejamos que coja temperatura, en mi caso yo la tengo colocada al máximo. Y ahora, una vez ya tengo la gofrera caliente, vamos a preparar dos tipos de gofre. Mirad, vamos con el primero, que es bien fácil. Es para todas aquellas personas que no pueden comer, por ejemplo, huevo, que es en el siguiente gofre lo que vamos a añadir. Entonces solamente es añadir el arroz tal y como lo hemos cocido. Así, de esta manera, cubrimos bien toda la base de nuestra gofrera y ahora cerramos y cocinamos aproximadamente durante unos 6 a 9 minutos. Os digo aproximadamente porque va a depender un poquito de nuestra gofrera. Lo que sí os recomiendo es que no la abráis pues cuando lleva 3 minutos. Aseguraros más cuando lleva 6 minutos, miramos si vemos que está cocinado, como es nuestro caso, que con 6 minutos ya le es suficiente, pues lo sacamos y lo dejamos enfriar encima de una rejilla. Ahora, que levantamos a los 6 minutos y vemos que le falta un poquito todavía de cocinado, pues le damos 9 minutos. Mirad, así nos quedaría el gofre sin añadirle nada, ningún ingrediente, solamente el haberlo cocido con un poquito de agua y sal y listo. Pero ahora vamos a preparar el siguiente gofre, que es los siguientes gofres que voy a preparar hasta que se acabe todo el arroz. En ese os he querido demostrar cómo quedaría solamente con un gofre, para que ya luego elijáis. Al arroz le vamos a añadir un huevo. Ahora vamos a aportarle un toquecito de sabor con una cucharadita de ajo granulado. Yo con esto le va a ser suficiente. No le añado sal porque el arroz ya lleva sal. Y si quisierais aportarle más sabor a este arroz, perfectamente lo podríais hacer, como por ejemplo con perejil o orégano o cualquier otro sabor que quisierais añadir a vuestro gofre de arroz. Mezclamos bien, sobre todo para que ese huevo quede bien repartido, ya que va a ser nuestro pegamento. Y de nuevo vamos a pintar nuestra gofrera. Ya no la vamos a dejar que caliente porque ya la tenemos caliente del primer gofre. Y ahora ya es repetir el mismo paso que hemos hecho antes. Vamos a cubrir toda la base de nuestra gofrera con el arroz, así. Y cuando este paso ya le tenemos, que lo tenemos bien cubierto, pues tan fácil como cerrar y cocinar aproximadamente durante los 6 o 9 minutos. Transcurridos los 6 minutos, vamos a girar y vamos a comprobar a ver cómo están y mirar la diferencia. Luego ya por eso os he querido mostrar los dos tipos de gofre que se pueden hacer con este arroz. El siguiente le voy a dar un poquito más de tiempo, le voy a dar 9 a ver cómo queda, a ver si sale más doradito y queda ligeramente por afuera así crujientito y luego por dentro queda buenísimo. Pintamos, yo pinto en toda la base de arroz un poquito con mantequilla para que sea más fácil luego el sacarle. Colocamos, volvemos a cerrar y ese mismo paso lo vamos a hacer hasta que se nos acabe todo el arroz. Mirad, ¿veis? Ese le he dado 9 minutos y me gusta más. Ha cogido un poquito más de color. Aquí tenemos el gofre que os he enseñado al principio. El primero, el que no le hemos añadido ningún ingrediente. Y aquí tenemos el que le hemos añadido el huevo y el ajo. Ahora, para añadirle y comerlo por encima le podéis añadir guacamole, convertirlo en pizza. A los míos en pizza le encanta. A mí
el que más me gusta es el que cuando le añades un poquito de guacamole por encima. Queda espectacular. Nada, una receta fácil como habéis visto y rápida que os animo a que hagáis en casa porque sé que segurísimo os va a encantar. Ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.